En esta ocasión vamos a ver, yo le puse por título a este mensaje, apariciones. Son las apariciones de Jesús, del Cristo resucitado. Vamos a ver algunas de las apariciones rápidamente. No lo busque, simplemente si está anotando, puede anotarlo. O después verlo también en YouTube y tomar nota y estudiar cada una de las apariciones del Señor. Una de las apariciones, la primera, fue allí en el sepulcro, donde María Magdalena se le aparece allí el Señor, se le aparece a las mujeres allí en el sepulcro, domingo de resurrección. Eso lo van a encontrar allí en Marcos 16, 9, 11, Juan 20, del 11 al 18. Luego también se le aparece a algunos discípulos en camino a Emaús, también ese mismo domingo, domingo de la resurrección. Se le aparece ahí sí a dos personas, en Marcos 16, 12, 13, Lucas 24, 13, 32, está ese relato. También se le aparece a Pedro en Jerusalén, también ese mismo domingo, domingo de resurrección, en Lucas 24, 34. Se le aparece a los 10 discípulos en el aposento alto, allí en Jerusalén, en el domingo de resurrección, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36. Se le aparece a los 11 discípulos, también nuevamente en el aposento alto, el día siguiente, el domingo siguiente. Había pasado, una semana, y se le vuelve a aparecer el Señor ya resucitado en un proceso de glorificación, ¿sí? La glorificación se completa cuando Cristo ya está en gloria, cuando Cristo está ascendido en el cielo. Ahí se completa el Cristo no solamente resucitado, sino Cristo glorificado. Amén. Es lo que nosotros cantábamos recién con toda voz y toda fuerza. Gloria, gloria, gloria yo te doy, Señor, porque es el Cristo resucitado y glorificado. Luego se aparece también a 7 discípulos que pescaban, estaban pescando estos 7 discípulos en el mar de Galilea. Eso es un tiempo después que se les aparece a los discípulos ahí en el mar de Galilea, en Juan 21, 1, 25. También se les aparece a los 11 discípulos en el monte ahí en Galilea, también de un tiempo después, Mateo 28, 16, Marcos 16, 15. Se aparece a más de 500 discípulos, ¿sí? A más de 500 discípulos. Un tiempo después también, impresionante, Señor, cómo comenzó a aparecerse. Eso lo encontramos en las cartas de Pablo, en 1 Corintios 15, 5. Se le apareció a Jacob, que es Santiago, también un tiempo después. No es muy claro el tiempo cuando se le aparece, pero se le apareció ese tiempo después, en un lugar que tampoco relata la Biblia, pero eso lo relata también Pablo, en 1 Corintios 15, 7. Y también a los discípulos en el Monte de los Olivos, 40 días después de las Pascuas, se le aparece el Señor allí, Lucas 24. Y por último, ya Cristo, todo esto era el Cristo en ese proceso de glorificación, el Cristo resucitado, pero se le aparece completamente en gloria, completamente glorificado. Ya el Cristo había ascendido, ya estaba en el trono, ya estaba entronado, ya había recuperado toda la esencia de Dios, y una vez más deja esa majestad todo para aparecerse a Pablo. Se le aparece a Pablo allí unos varios años después, camino a Damasco, ¿sí? Se le aparece a Pablo completamente el Cristo glorificado. Y eso lo hace a Pablo, lo hace un apóstol, es el último de los apóstoles, ¿sí? Apóstoles clase A, ¿no? Hoy nosotros encontramos apóstoles, pero son los dones apostólicos los que están funcionando. Pero esos eran los apóstoles, ¿sí? Y el último fue Pablo,
que se le aparece el Señor completamente en gloria y le dice nada más y nada menos a Pablo, que perseguía a la iglesia, le dice: ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es la cabeza y estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor. Y Pablo cae rendido ahí a los pies de Cristo y le da una comisión el Señor y le dice: bueno, ahora no vas a perseguir más, ahora vas a predicar mi palabra. Y así Pablo lo hizo, se convirtió en el primer gran misionero que llevó la palabra de Dios al mundo entero, ¿sí? Al mundo antiguo. Así que vemos entonces este Cristo que tiene el deseo de mostrarse. Cristo resucitado tiene el deseo de que todos puedan verlo. Y luego vemos que también se cumple el otro deseo de Cristo, que es derramar su espíritu. No lo vamos a poder ver porque justamente es espíritu, ya no es corporal, pero el derramar todo su espíritu a cada uno de los creyentes. Y aquí estamos nosotros, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces nosotros nos enfocamos en estas apariciones, vamos a enfocarnos hoy en una de ellas, que es la de cuando se apareció a los 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea. Y vamos a ver, me encantaría enfocarnos en todas las apariciones, porque todas las apariciones tienen una enseñanza particular. En algún momento vamos tal vez a ver cada una de las apariciones de Cristo. Todas tienen una enseñanza, como los 36 milagros que estuvimos viendo ya, que tienen una enseñanza. Estas apariciones también tienen una enseñanza particular. Pero hoy vamos a tomar solamente una. Vamos a tomar allí Juan 21, del verso 1 al 25. Vamos a ver allí que Jesús se le aparece a 7 discípulos que estaban pescando. 7 discípulos que estaban pescando. Cristo resucitado se les aparece. Esto fue, dijimos recién, después de algunos días de que Cristo ya se había aparecido a los discípulos, a los 11 discípulos. Días después, los discípulos estaban pescando. Vamos a leerlo allí, Juan 21, 1, 14. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Ya se había manifestado, como bien dijimos. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los 2 hijos de Zebedeo, que eran Santiago, Jacob y Juan, ¿no? Y otros 2 de sus discípulos. Ahí están entonces los 7 discípulos que estaban, dice la palabra de Dios, estaban allí reunidos. Jesús se había aparecido a estos discípulos ya en el domingo de resurrección, ya se les había aparecido varias veces, pero ahora hacía ya un tiempo largo, unos días, que Jesús no volvía a aparecer. Y estos discípulos andaban ya medios, fíjense que ya no estaban en bloque, ya no estaban los 11 reunidos, sino que ahora estaban 7. ¿Sí? Ya no estaban andando y caminando juntos. Quiere decir que Jesús necesitaba, al verlos, que ya no estaban juntos, y es más, al ver lo que habían vuelto al oficio que ellos tenían, que era pescar, Jesús dijo: voy a aparecer una vez más para mostrarles que estoy resucitado. Y entonces dice la palabra allí que ellos, dice que esta gente se vuelve al oficio. ¿Por qué se vuelve al oficio? Porque todavía no tenían una comisión. Ellos sabían
que Cristo había resucitado, pero todavía no tenían la comisión de lo que debían hacer con todo lo que habían aprendido del Señor, con el Evangelio en sus manos. Todavía no sabían cómo hacer, qué tenían que hacer para llevar ese Evangelio a los demás. No lo tenían esa comisión, no tenían la comisión de vayan, hagan discípulos a otros. Y uno cuando no tiene una comisión, cuando no tiene una misión, entonces suele hacer lo que sabe hacer, nada más. Y eso es lo que fueron a hacer estos discípulos, solamente hacer lo que ellos sabían hacer. ¿Qué sabían hacer? La mayoría de ellos eran pescadores. Y entonces se olvidaron de lo que Dios le había dicho, o no es que se olvidaron, tal vez no sabían cómo hacerlo. ¿Qué era lo que Dios le había dicho? Jesús le había dicho, lo había llamado a los discípulos y le dijo así, en Mateo 4:19, síganme. ¿Sí? Síganme. Algunos se acordó de una frase que otro decía, ¿no? Síganme. Pero Jesús le dijo así, síganme y los haré pescadores de hombres. Amén. Entonces Jesús les había aclarado bien para qué los llamaba. Cuando Jesús los llamó a los discípulos, dice la palabra que ellos soltaron las redes. Soltaron las redes y comenzaron a ir en pos de Jesús. Y siguieron a Jesús. ¿Sí? Seguían a Jesús, donde fueron por 3 años, siguieron a Jesús, sus enseñanzas, donde quiera que iban, ellos seguían a Jesús. Y fíjense que habían dejado su profesión, habían dejado completamente la profesión de pescadores de peces. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora pasó un tiempo después de la resurrección, que Jesús no vuelve a aparecerles, y entonces ellos deciden volver a pescar. Dice así la palabra, el relato, el verso 3 allí de Juan 21. Simón Pedro, ¿sí?, les dijo, voy a pescar. Y ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca, y aquella noche dice que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quiere decir entonces que ellos decidieron ir a volver a pescar peces. Vaya a saber si era porque tenían hambre, pero si tenían hambre había despensas para poder comprar peces, panes y lo que sea, ¿no? Sin embargo, ellos sintieron nuevamente que tenían que volver a lo que ellos sabían hacer, porque estaban ahí sin comisión, estaban ahí sin hacer nada, no sabían qué era lo que tenían que hacer. O sea, sabían que Cristo había resucitado, se les había presentado el Señor, todo, pero ellos no sabían qué era lo que tenían que hacer. Y alguien que no sabe qué tiene que hacer, hace lo que sabe, ¿sí? Lo que puede, lo que sabe. Y ellos lo que sabían hacer perfectamente era pescar. Y entonces dice, bueno, vamos a pescar. Mira, yo me voy a pescar, dice Pedro. Qué raro Pedro, ¿no? Dando la nota. Pero Pedro dice, bueno, yo me voy a pescar, muchachos, voy a tirar un poco de las redes a ver qué pasa. ¿Sí? Y entonces los demás dijeron, y nosotros vamos con vos. Como que encontraron algo atractivo, algo bueno, algo que ellos sabían hacer, algo que podían hacer. Y dijeron, vamos todos a pescar. ¿Y qué les pasó esa noche? Dijo la palabra, no pescaron nada. Y esto no es casualidad, porque la palabra de Dios no habla porque sí, sino que ellos estaban haciendo algo que no estaba dentro de los planes de Dios. Dios los llamó a ser pescadores de hombres. Amén. Ya no más pescadores de peces. Entonces ellos sabían hacer su oficio, la tenían reclara con su oficio, se dedicaron toda su vida al oficio de pescar peces, pero Dios los había llamado a hacer otra cosa.
Y al llamar a hacer otra cosa, ellos no podían volver a su oficio el que sabían hacer, porque no iban a pescar nunca más nada. Amén. Diga conmigo, nunca más iban a pescar nada. Quiere decir que entonces cuando nosotros no tenemos una comisión, cuando nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, solemos hacer cosas que no tenemos que hacer. Solemos hacer cosas que no debemos hacer. Solemos volver a cosas que nosotros ya no tenemos que volver. Amén. Sino que Dios ahora tiene algo nuevo para nosotros, tiene una encomendación nueva para nosotros, tiene una vida nueva que nosotros ahora tenemos que empezar a vivir y a transitar. ¿Qué tendrían que haber hecho tal vez los discípulos en ese momento? En ese momento, si agarró hambre, si tenían hambre, tendrían que haber ido a comprar en las despensas. Porque uno dice, bueno, no está nada malo, no está nada mal hacer lo que sé hacer. Sí, no está mal hacer lo que sé hacer. Ahora, lo que sabes hacer, ¿está dentro de los planes de Dios? Esa es la pregunta. Eso es lo que nos debemos preguntar. Sé hacer esto, pero ¿está lo que sabes hacer dentro del plan de Dios? Porque muchas veces sabemos hacer cosas, somos unos genios haciendo cosas, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, si vas a hacer cosas solamente por tu conocimiento, por lo que vos sabes hacer, lo más probable es que no llegues a nada. Que no llegues a nada. Estos muchachos no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué es? ¿Que no sabían pescar? ¿Qué es? ¿Que no sabían dónde tirar las redes? No, es que su vida estaba cambiando. ¿Se acuerdan que en el llamado, cuando Jesús los llama a ser pescadores de hombres, les había pasado lo mismo? ¿Se acuerdan que estuvieron toda la noche igual y no habían pescado nada? Y entonces tiene que venir el Señor nuevamente para recordarles el llamado, para recordarles realmente a qué fueron llamados. Y yo te pregunto en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿a qué fuiste llamado? ¿Cuál es el llamado que Jesús hizo a tu vida? ¿A qué fuiste llamado? ¿Estás haciendo a lo que fuiste llamado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en ese llamado? ¿O estás haciendo lo que a vos te parece que tenés que hacer? Si estás haciendo lo que a vos te parece que tenés que hacer, o lejos de la voluntad de Dios, déjame decirte que no vas a ganar nada. No ganás nada. No haces nada. Si estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. Así que ahí estaban estos muchachos. Las personas sin visión, las personas que no tienen un llamado, las personas que no tienen una comisión, suelen hacer lo que saben hacer. Pueden tener hasta oficio, puedo tener oficio, puedo ser bueno para algo, puedo no estar haciendo lo que Dios quiere que haga. Y si no hago lo que Dios quiere que haga, no estoy agradando a Dios y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y esto es para todos los creyentes. Dios te ha llamado a hacer algo. Primeramente, Dios te llamó a ser hijo de Dios, y a comportarte como un hijo de Dios, con un Padre celestial. Dios te llamó a eso. Tenés un llamado. Ahora, ¿estoy haciendo lo que mi Padre celestial me mandó a hacer o le agrada que haga? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy agradando a mi Padre? ¿Agrado a mi papá con lo que Dios me mandó, me hace que haga? Porque si no lo estoy haciendo otras cosas, no estoy agradando a Dios. Y lo que estoy haciendo no va a prosperar para nada. Todo lo contrario, a veces lo que hago fuera de la voluntad de Dios va a traer calamidad, va a traer malas consecuencias. Si yo no hago la voluntad de Dios, voy a tener malas consecuencias, voy a
a tener las consecuencias de lo que yo estoy haciendo y no de lo que Dios quiere que haga. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, por más que venga una tormenta, amén, por más que venga los rayos más grandes del universo y se posen sobre mí, por más que venga el ataque más grande del enemigo, pero yo estoy en la voluntad de Dios, estoy centrado en lo que el Padre quiere que haga, entonces nada me puede hacer daño, ni la tormenta, ni los rayos, ni los enemigos, ni ningún demonio, nada. Estoy parado en el centro de la voluntad de Dios. Voy a sentir la tormenta, porque las tormentas se sienten. Voy a sentir la tempestad, me va a zamarrear, me va a mover. Voy a sentir ahí el temblor, voy a sentir el acoso de los demonios. Pero nada va a poder moverte si estás en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no estás en la voluntad de Dios, si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces estás a merced de la tormenta. Estás a merced de los demonios. Amén. Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces estos muchachos estaban ahí pescando. Dijeron, vamos a pescar. Y yo me los imagino un poquito, ¿no? En su oficio, hacía mucho tiempo que no pescaban. 3 años pasaron. Mucho tiempo, hermano, que ellos no pescaban. Pero de repente dijeron, Pedro dijo, el Señor no apareció más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Qué tenemos que esperar? Y empezaron ahí esas preguntas que seguramente muchas veces nos hacemos nosotros. Y entonces agarró y dijo, bueno, voy a hacer lo que sé hacer. Muchachos, me voy a pescar. Me voy a pescar. Y los otros estaban esperando que Pedro diga eso. Porque agarraron y dijeron, bueno, nosotros vamos con vos, dale, vamos a pescar. Yo no me los imagino así. Sí, vamos a pescar, ¿tenés las redes? Sí, todavía está el barco ahí. Pedro probablemente tenía más de un barco, ¿sí? Antes de seguir a Cristo, tenía más de un barco. Él tenía probablemente una flotita de barcos, un negocio. Y sin embargo, él dice, sí, tengo los barcos ahí, están ahí anclados. Así que vamos, dale, vamos. Y fueron ahí, tomaron las redes, se fueron mar adentro y dijeron, bueno, listo, estamos acá, vamos a pescar. Qué bueno, sí, vamos a tirar las redes para acá. Y que esperamos acá. Nada. Vamos a tirar para acá, vamos a tirar para este lado. Nada. Che, qué mal que viene la pesca. Hace rato no pescamos, perdimos el tacto a la pesca. Ya no. ¿Qué pasa? A ver, déjame a mí. A ver, vamos a tirar la red por allá. Vea. Vamos a tirar allá tiene que salir. Yo sé que por ahí el viento, cómo va el viento, cómo viene la marea. Yo la tenía clara, la tiraba por allá. Nada. Nada de nada. Y así pasaron el día intentando pescar algo y no iban a pescar nada. No iban a pescar nada. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, por más que lo intentemos, lo hagamos una vez más, lo intentemos una vez más, déjame decirte que no va a pasar nada. Verso 5 de Juan 21. Dicen que el Señor estaba ahí ya, ¿no? Acabamos de leer que se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban ahí a unos cuantos metros, ¿no? Y de repente ven movimiento en la playa, pero bueno, como todo en playa hay movimiento. No sabían que era el Señor. Pero el verso 5 les dijo, ¡hijitos! ¿Tienen algo para comer? ¿Escucharon bien, no? Jesús no sabía que no habían pescado nada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que Jesús no sabía? A veces Jesús es así, ¿sí? A veces Jesús nos llama la atención. Imagínense, hijitos, ¿tienen algo para comer?
Y los otros, ¿y este quién es que me viene a pedir algo para comer? Te pescaban todas las noches. Imagínense la bronca que había en ese bote. Si tiramos la red para acá, tiramos la red para allá, vos que te olvidaste cómo era para pescar, no era así como vos decías, no, pero vos ya perdiste el oficio. Y aquel encima nos pide algo para comer, ¿qué nos está cargando? ¿Sí? Los discípulos argentos pensaríamos así. Los argentos nada más, los argentinos. Pero pensaríamos así, ¿pero qué me está cargando? Este encima, si supiera toda la noche estuvimos acá y no pasó nada. Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis entonces lo que echaron. Nuevamente como la primera vez que lo llamó. La primera vez que lo llamó les hizo exactamente lo mismo. Y yo me imagino en esa barca escuchando eso, todavía no habían reconocido que era el Señor, pero escuchando eso habrán dicho, che, ¿no te suena conocido eso? ¿No te suena eso, echarla para este lado que vamos a hallar la pesca? Dice que hicieron lo que el Señor dijo que hagan y dice, ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto están entendiendo el mensaje de esta noche? Volvieron a escuchar la voz de Dios y volvieron a estar en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios pedía que hagan. Ahora el Señor estaba mandando. Ya ellos estaban en su barco, se habían subido en su barco, se habían tirado sus redes por su propia voluntad, pero ahora nuevamente el Señor intercede en esa situación y les dice, hagan esto. ¿Y ellos qué hacen? Obedecen. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Se dan cuenta? El Señor muchas veces se va a presentar en nuestra falta de voluntad a Dios, se va a presentar en esa situación y nos va a decir por su misericordia, por su amor, por su gracia, nos va a decir, no es por ahí. ¿Querés pescar algo? Es por acá. Y yo voy a hacer o cabeza dura, o me voy a poner testarudo y voy a decir, ¿qué me dice este que haga? O voy a reconocer la voz de Dios y voy a volver a hacer lo que Dios me dice que haga. ¿Cuántos dicen amén? Aún en esa situación donde estoy haciendo la mía. Cuando el Señor intercede ahí, vuelvo a hacer su voluntad. Y dice así entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, Juan, eran pescadores, ¿no? Ellos tenían re clara, le dijo a Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor, Pedro, es el Señor. ¿Te acordás que nos hizo lo mismo en aquella ocasión cuando nos llamó, cuando nos dijo que íbamos a ser pescadores de hombres? Es el Señor. Simón Pedro dijo, cuando yo que era el Señor, escuchen, se ciñó, o sea, se puso, se vistió la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar. O sea, fíjense cuando alguien recibe el llamado nuevamente, cuando uno escucha la voz de Dios nuevamente, hace cosas incoherentes, pero está haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que hizo Pedro es completamente incoherente. Pedro hacía calor en esa barca toda la noche pescando, todo el día pescando, toda la noche, y hacía calor. Y se había sacado la ropa, estaban ahí en paños menores. Pero dice que se viste. ¿Para qué se viste? Para tirarse al agua. ¿Quién hace eso?
¿Vos lo hacés o solamente Pedro lo hace? Cualquiera que se va a tirar al agua, se saca la ropa, no se la pone. Pero Pedro escucha la voz del Señor y se queda solamente con la voz del Señor. Su mente solamente estaba en el llamado, solamente estaba en reconocer que era el Señor y que solamente estaba su enfoque en encontrarse nuevamente con el Señor, en rendirse nuevamente ahí al Señor. Entonces hace cosas incoherentes porque se pone la ropa y se tira al agua. Otra de las cosas era, ¿no era mejor juntar las redes, vestirse, ¿no? Y remar hasta la playa como hicieron los demás? Los demás hicieron eso. Pero Pedro, en la pasión por el Señor, hizo cosas incoherentes que no se pueden entender hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy vos y yo no podemos entender lo que hace Pedro. Pero estaba centrado en la voluntad de Dios. Estaba su corazón nuevamente encendido, estaba su corazón nuevamente apasionado. Ahora Pedro se le encendió nuevamente la pasión, ya no la pasión de ir a pescar, ahora se le encendió la pasión por Cristo y por hacer su voluntad. Nuevamente quiero encontrarme con el Señor. Y en eso de encontrarse, se puso la ropa y ya no sabía qué hacer. Y demoraba mucho en subir las redes. Así que dijo, yo me tiro, y se tiró. Y es hermoso entender esta historia cuando uno ve ese corazón apasionado de Pedro. Porque es en nuestro mismo corazón cuando nosotros nos apasionamos por el Señor. Hacemos cosas incoherentes, hacemos cosas que nadie entiende. Pero estamos en el centro de la voluntad de Dios haciendo locuras. Y estamos apasionados por el Señor. Entonces dice que ahí se tiró, se echó al mar. Los otros discípulos volvieron con la barca. Volvieron arrastrando la red de peces. Pues no distanciaban la tierra, sino como 200 codos, unos 100 metros estaban, más o menos. Así que llevaron, imagínense todo eso lleno de peces, que a Pedro no le importó poco los peces. Pedro no le importó los peces, dijo yo me voy sin los peces, no me importa nada, yo lo único que quiero, si vos Juancito me dijiste que es el Señor, yo quiero estar con el Señor y nada más. Y eso es otra de las cosas, otra de las enseñanzas, es tan rica la palabra de Dios. A veces nos importan más los peces que el propio Señor Jesucristo. Entonces veamos esta pasión, este corazón apasionado que Pedro nos muestra. Pedro nos muestra un corazón entregado. Cuando reconocemos que es el Señor, es como Pedro. Nos pasa lo mismo que a Pedro, corremos a su presencia o nadamos a su presencia, no importa, pero vamos hacia Él sin importarnos nada. Lo único que nos importa es tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es lo único, es todo. Lo hacemos muchas veces atolondradamente, como un niño. Lo hacemos con pasión. Lo hacemos sin espera. No hay espera para un encuentro con el Señor. No hay espera. No hay nada que nos pueda detener para tener un encuentro con el Señor. Y lo hacemos, como lo hizo Pedro en ese momento, sin medida. No hay medida, no hay nada que me pueda detener. No hay nada. Entonces tenemos que pensar, ¿qué nos importa más? ¿Tener el encuentro con el Señor? ¿O estamos más enfocados en los peces? En la pesca de peces. Los peces representan todo lo material. Eso representa a los peces en la palabra, todas las cosas materiales. ¿Estamos más interesados en las cosas materiales o en el encuentro con el Señor y en hacer la voluntad de nuestro Dios?
El Señor, así todo, por si alguno está más preocupado por los peces, cuando llegan los discípulos a la orilla, Pedro ya estaba ahí, se había encontrado con él, y cuando llegan los demás, dice así el verso 9 de Juan 21. Al descender a tierra, vieron puestas brasas, un pez encima de ellas y pan. ¿Qué hizo el Señor? Lo que los discípulos tendrían que haber hecho. Obviamente no sabemos ahí si fue que el pez lo hizo por milagro o Jesús mismo fue a la despensa a comprar peces y pan. No lo sabemos, probablemente. Lo que tendrían que haber hecho los discípulos. ¿Tenían hambre? Bueno, vamos a la despensa a comprar peces y pan. O tal vez hizo un milagro el Señor y hizo ahí aparecer los pescaditos y el pan. No lo dice la palabra, no lo aclara. Pero sí había, en ese lugar, había comida. Y había brasas hechas, comida que se estaba haciendo. Y había pan. Y Jesús les dijo, cuando vienen entonces esos bajan de la barca, les dice, traigan los peces. Traigan los peces que acaban de pescar, tráiganlos, vengan, tráiganlos, vengan. Hay lugar en la parrilla todavía. Y subió Simón Pedro y sacó de la red, nuevamente Pedro tomando la iniciativa. No, vamos a compartirlo, el Señor, vamos a sacar los peces, vamos a traerlos, vamos a tirarlo acá a la parrillita que el Señor preparó. Dice, llena de grandes peces, no eran pececitos sino malos que el Señor les hizo pescar, unos grandes peces. Llenas de grandes peces. Y entonces el Señor les dijo, 153 eran, los contaron. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, todo milagro. Cuando Dios hace algo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor lo hace perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces dice que ahí le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían en su interior que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo les dio el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué escena, mis hermanos! ¡Qué escena! El Señor Jesús cocinando para sus discípulos. Ahora uno dice, el Señor Jesús, mirá vos, asador. Era el Cristo resucitado. Había vencido a la muerte. Estaba siendo glorificado. En días más iba a estar en gloria, completamente en gloria. Era el creador del universo. Era el Señor, el Rey del universo. Sin embargo, sacó el saco, remangó y se puso a laburar. Era todo lo que Él nos enseña y nos muestra. Vengan, muchachos, vengan. Les preparé el asadito, está buenísimo. Traigan más peces, traigan más. Somos más, ahora traigan más peces. Todos esos que tienen ahí, grandote, vengan, pónganlo acá. Anímense. Los discípulos ahí, asombrados, maravillados, no sabían. Es el Señor, está haciendo un asado el Señor. El Señor está haciendo un asado. No debe ser, Señor. ¿Cómo el Señor va a estar ahí remangado, transpirado? El Señor lo vimos resucitado, al Señor lo vimos que estaba glorificándose. Él mismo nos dijo, me estoy glorificando, en momento más voy a estar en gloria completa. Soy Dios.
Entonces no debe ser el Señor. Y el Señor le dice, vengan, anímense. Y él toma el pan, toma el pescado, toma el pan y les hace el mejor sanguchito con sus manos. Aleluya. El Señor estaba dando una muestra de humildad. Estaba dando una muestra de que se puede remangarse y se puede trabajar para la obra de Dios. Estaba dando una muestra y recompensando la pasión de Pedro. Estaba dándole una muestra a los muchachos, diciéndole, muchachos, yo soy su sustento, yo los voy a sustentar. Estén en mi voluntad, estén en mis planes, yo los voy a sustentar, yo les voy a dar lo mejor. Y a mí me hubiese encantado, siempre que leo este pasaje, me hubiese encantado comerme ese sanguchito de pescado de las manos del Señor, hechos por las manos del Señor. No sabemos si lo acompañó con un Cabernet Sauvignon, no sabemos. No dice. Porque el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Hizo vino. No sabemos, no dice la palabra, así que no agreguemos ni quitemos de lo que dice la palabra. Pero el Señor preparó todo, Masterchef, el Rey del universo, el Cristo resucitado, el que vio en el vientre de tu madre, tus ojos vieron sus ojos. El Señor mismo ensuciándose las manos para servir el mejor sándwich a sus discípulos. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo? Si Dios solamente nos está mostrando que solamente hay que poner manos a la obra, hay que remangarse, mi hermano. Hay que remangarse. Hay que hacer la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios. No busquemos hacer otros planes, no busquemos hacer otras cosas. Busquemos hacer la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios. Podemos decir esta noche, podemos decirle, o si yo estuviera ahí, ¿se imaginan si estuviera ahí? Otra que Pedro. Yo creo que hubiese pedido un aplauso para el asador. Le damos un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Para terminar este mensaje de las apariciones de Jesús, yo creo que esta es una de las más conmovedoras. Porque luego de comer ese asadito, dice el dicho que panza llena. Así que estaban todos ahí ya relajados, sobremesa. ¿Sí? Estaban todos de sobremesa allí. Y charlando en esa sobremesa, el Señor apunta a Pedro para preguntarle esas 3 preguntas derecho a su corazón. Allí. Fueron dirigidas derecho a su corazón. Para restaurar el corazón de un pescador que se creyó que podía volver a su oficio, que pudo en algún momento negar a Jesús, pero que ahora el Señor le estaba recordando que Él lo llamó a ser pescador de hombres. Y entonces ahí le dice el Señor a Pedro, ahí en Juan 21, 15 al 19, esas 3 preguntas tremendas. Pedro, vení. Tal vez Pedro se estaba secando la ropa o ya tendría la ropa humedecida. O tal vez hasta se la había sacado y puesta a secar, no sabemos. Pero en esa charla informal ahí,
Solamente el Señor apuntó a su corazón. Yo creo que era tan íntimo el círculo ahí con Pedro que le dijo: Pedro, te voy a hacer una pregunta sin cuidado. Yo sé que tu corazón me va a responder con total sinceridad. Pedro, ¿me amás? Su panza llena, con su corazón contento y con su corazón quebrantado delante de la presencia de su Señor. Dijo: sí, Señor, te amo. Bien, Pedro. Y le recuerda el llamado: apacienta mis corderos. Pedro, ¿qué, Señor? Y mirándolo a los ojos seguramente le dijo: ¿me amás? Sí, Señor, claro que te amo. Apacienta mis corderos. Y ahí yo creo que espiritualmente a Pedro se le iba partiendo el corazón en 1000 pedazos. Era un nuevo Pedro, el Pedro que se había encontrado ahora con el Cristo resucitado, el Pedro ahora que estaba teniendo una comisión, un llamado, un deber. Ahora sí, Pedro estaba recibiendo eso que él tenía que hacer. Y en medio de eso el Señor le vuelve a decir: Pedro, una cosita más te tengo que preguntar. Mírame los ojos. Y yo creo que una mirada profunda, penetrante, habrá sido en ese momento. Podemos imaginarlo. Una mirada fundida en los ojos del Creador del universo, con sus manos sucias, transpirado, diciéndole: ¿me amás? Y ahí Pedro quebrantado, mirando a su Señor, al Rey del universo, al Rey de gloria, con sus manos sucias, con su frente transpirada. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. A partir de ahí, la vida de Pedro y de los discípulos no fue la misma. A partir de ese encuentro con el Señor, con el Cristo resucitado, con el Cristo que les recordó su comisión, su llamado, no fue la misma. A partir de ahí, ellos también se remangaron. Ya sabemos qué hacer. Ahora sí, sabemos qué hacer. Si nuestro Dios, el Señor del universo, glorificándose, siendo Dios resucitado de los muertos, venciendo la muerte, venciendo a toda potestad, se remangó por mí, me alimentó a mí, de su mano me dio de comer. ¿Qué más voy a hacer yo? Señor, solamente hacer tu voluntad. Ese fue el último día que esos discípulos usaron las redes. Chau, redes. Ahora vamos a hacer redes fuertes, espirituales. ¿Para qué? Para pescar hombres. Para llevar a otros a los pies de este Cristo resucitado, de este Cristo en gloria, y a contarles a todo el mundo que Cristo vuelve, y vuelve pronto, y vuelve como Rey, vuelve en majestad, vuelve con toda su gloria y todo su poder.
¡Aleluya! ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar en su voluntad? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no ver a Jesús crucificado, resucitado, queriendo nuevamente acercarse a los discípulos? ¿Cómo no verlo aquí entre nosotros, sabiendo de que Él vuelve pronto y ya vuelve con todo su resplandor, con toda su gloria? ¿Cómo no amarlo? Yo creo que así como hoy leímos que Jesús le hizo la pregunta a Pedro, yo creo que hoy te la hizo a vos también. Y hoy el Señor te está diciendo, largá todo eso que estás haciendo, dejá todo eso que estás haciendo, eso que no te va a llevar a nada, eso que no va a lograr nada, no beneficia de nada. Céntrate en lo que yo quiero que hagas. Y cada uno de nosotros sabe, porque cada uno de nosotros sabemos qué hacer para hacer la voluntad de Dios. Amén. Cada uno de nosotros sabe qué tenemos que hacer para hacer su voluntad y agradarlo al Señor. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Hoy todos somos Pedro, que sentimos la voz de Jesús preguntando en nuestro corazón si lo amamos verdaderamente, si estamos dispuestos a alargar todo, a dejar todo por seguirlo a Él, si estamos dispuestos a hacer solamente su voluntad, si estamos dispuestos a entregarnos completamente a Él, a una vida sustentada por Él y solamente por Él, a dejar todas aquellas cosas que a mí me parecen, pero que no son la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a que el Señor sea nuestro sustento espiritual y de toda índole, nuestro sustento de todo. Entonces tenemos que dejar todo lo que nosotros estamos haciendo en sus manos para que Él haga lo que verdaderamente tiene que hacer para nosotros. Y nosotros simplemente obedecerlo a Jesús. Si hoy estás acudiendo a ese llamado, tal vez estás haciendo como Pedro, mirándolo desde la orilla, te animo a que puedas correr a Jesús, puedas dejar todo y ir a la presencia del Señor. Vamos a representar esa presencia del Señor, esa orilla del mar aquí en este altar. Y vamos a ir todos, vamos a venir todos aquí hasta el altar, corriendo, buscando del Señor, diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Así como vos, Señor, nos mostrás esa humildad, nos mostrás, Señor, cómo te remangaste, Señor, cómo te ensuciaste por nosotros. Así nosotros hoy acudimos al llamado de estar, Señor, haciendo tu voluntad. Vení, mi hermano, vení al altar, sentís ese llamado de hacer la voluntad de Dios. Vení aquí adelante, vamos a estar orando juntos. Vení como un niño, no te preguntes nada, vení como Pedro, saltá de esa silla y venite aquí adelante, vengan más adelante, vengan bien adelante aquí al altar. Mientras adoramos a nuestro Señor, Él está aquí, sí, Señor. Vengan, pasen todos aquí al altar. Vamos a adorarlo al Señor. Vamos a decirle al Señor: aquí estoy, Señor.